Amén. Amén. 1, 2, 3. Muy bien. El tema de esta noche es la parábola de los talentos. Es interesante. Miren lo que les quiero decir algo. Busquemos en nuestra Biblia en Mateo 24, 25. Es interesante cómo hay que ver el espacio y el tiempo en que Cristo explicó esta enseñanza. El lugar donde Cristo justamente enseñó, ¿dónde fue? Eso lo dice en el libro de San Mateo, capítulo 24, ¿ya? Versículo 3. Dice así: y estando él, ¿quién? Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús, ¿en qué lugar estaba? En el monte de los olivos. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Pero acá hay una pregunta interesante que los discípulos le dicen a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algo que le quiero enseñar acá en la palabra de Dios. Ustedes pueden ver aquí, un ratito miren aquí al frente, lo que he pintado de rojo, ¿ya? Escrituralmente son las palabras de Jesús. La respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y desde el versículo 4 en adelante, todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 es la respuesta que Jesús da a esa pregunta inquieta que todos desean saber: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? En otras palabras, sus discípulos le estaban preguntando: ¿qué año vas a venir? O si no nos dice el año que vas a venir, ¿qué señal va a haber de tu venida para saber que pronto está cerca las puertas tu regreso, ¿no? Y miren, si ustedes analizan el capítulo 24, están las señales antes del fin, el versículo 29 para adelante, la venida del Hijo del Hombre. El capítulo 25 continúa con el discurso en el monte de los olivos. Habla la parábola de las 10 vírgenes. Y del versículo 14 en adelante, el tema que me toca, la parábola de los talentos. Y de ahí, el versículo 31, el juicio de las naciones. Lo que el Señor Jesús enseña, cuál es el deber de cada cristiano para con su prójimo, ¿no? Es interesante. Entonces, el tema que hoy me toca es la parábola de los talentos, ¿no? Entonces, en todo, la respuesta de Jesús, que se centró en la pregunta que los discípulos le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo vendrás? ¿Qué señal habrá de tu venida? Jesucristo se concentró en enseñarnos que debemos velar, porque no sabemos cuándo va a venir Jesús, o qué año, o qué día va a venir. Entonces, Jesús en todo ese contexto nos explicó la manera como debemos trabajar mientras estamos en vida, cuál es nuestro deber como cristianos, cómo debemos velar esperando su venida, o la manera correcta cómo esperar su venida. Y ahora, justamente la parábola de los talentos es una forma como trabajar esperando al mismo tiempo la venida de Jesús. Vamos a leer entonces el capítulo 25, versículo del 14 en adelante. Es interesante. Entonces, parábola de los talentos también es parte de la respuesta de Jesús a la pregunta que le hicieron los discípulos: ¿cuándo habría de venir? Pero vamos a empezar del versículo 13, porque esto tiene relación. Acuérdense que es un solo discurso, ¿no? En un solo lugar y en un solo momento. Versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Interesante, parte de ahí. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, como no sabemos, tenemos que depender de Cristo cada día. Si Cristo hubiera determinado un año que va a venir, ya, el 2025, 2027, 2030, 2040, entonces estaríamos ociosos. No nos preocuparíamos ni por nuestra espiritualidad, ni tampoco por poder ayudar a nuestro prójimo dándole el mensaje de salvación. Esperaríamos de repente un año antes del regreso de Cristo para recién ponernos pilas. Por eso que Cristo fue bien sabio de no revelarnos el día y la hora y el año de su venida. ¿Para qué? Para poder velar. Y justamente fue para beneficio de los otros, de sus hijos, de sus discípulos. Entonces Jesús parte de aquí: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre yéndose lejos. ¿Saben quién es el hombre que se fue lejos? Es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús justamente ya estaba por partir. En el Monte de los Olivos, este discurso lo dio 2 días antes que comenzara la Pascua en Jerusalén. ¿Ya? Y de ahí toda esa semana que le pasó a Jesús cuando le dieron, cuando le crucificaron. Pero una semana antes fue este discurso. Entonces, justamente Jesús dijo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ya Jesús regresó al cielo. ¿Para qué? Para oficiar como sumo sacerdote en el santuario celestial. Llamó a sus siervos y les entregó su vida. O sea, Jesús en el cielo y sus hijos, su iglesia, acá en la tierra. 15, versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió el dinero de su señor. Así como a veces un perrito esconde el hueso para que nadie se lo coma, después ya lo saca y saborea, ¿no? Así hizo el que recibió una moneda, un talento. 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, acá está hablando de su segunda venida, y arregló cuentas con ellos. Miren, 20. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Fue ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no conocía a Dios, por más que profesaba ser cristiano. Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda la responsabilidad mientras que el hombre se fue lejos, o sea, al cielo donde el hombre no puede llegar. El deber de su iglesia es, ¿qué cosa? Desarrollar los talentos que Dios a todos nos ha dado. A unos más, a unos menos, a unos 5, a otros 2, a otros 1. Pero todos tienen por lo menos un talento. Y vamos a rendir cuentas a Dios cuando regrese, como lo dice aquí en la parábola. Voy a leer una cita de Ellen White que es interesante. ¿Cómo enriquecer la personalidad? En el Monte de los Olivos, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. Había especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dado a sus discípulos que velasen y se preparasen. Otra vez les repitió la advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto también se puede aplicar de dos formas. Uno es la segunda venida de Cristo real, pero no todos vamos a quedar vivos hasta la segunda venida de Cristo. Cada cristiano, a través de los 2000 años de historia, desde la era cristiana, cada cristiano ha soñado con ver a Cristo venir, pero ha muerto en la fe, ha muerto ejecutando los talentos que el Señor a cada uno le ha dado a través de todos los tiempos. Entonces, cuando dice velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir, eso también para aquellos cristianos que murieron, eso era. El día de la muerte que le llegaba a uno era prácticamente la visitación de Cristo, del Hijo del Hombre en la vida de cada uno. Porque lo primero que va a hacer el cristiano cuando muere es un descanso, ¿no? Es inconsciente el estado de la muerte. El cristiano que muere en la fe, muere, y como no siente el transcurso del tiempo, que está muerto en la tumba, lo primero que va a ver al abrir sus ojos es la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Por eso dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir en tu vida. No sabemos cuándo vamos a morir. Pues cada día debemos vivir como si fuera nuestro último día en relación con Dios, ¿no? Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Tal es la lección que Jesús enseñó en la parábola de los talentos. El reino de los cielos, dijo él, es como un hombre que partiéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Es interesante. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, quien cuando dijo esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó para ellos. Es interesante esa porción de la pluma inspirada. Nosotros no somos nuestros. Cristo nos compró por precio, con su sangre preciosa. Así que lo que vivimos no es para vivir egoístamente para nuestro beneficio personal, sino para rendir todo a Cristo, ¿no? Eso es la verdadera vida cristiana, y eso nos hace feliz y vivir en vida plena. Ese es el secreto. Es interesante. Vamos a seguir compartiendo la pluma inspirada. Está interesante. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito, al
al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, nuestra voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos, todos pertenecen a Dios. Así que el que diga, esta es mi vida y yo hago con ella lo que me plazca, es mentira. Aún el que dice eso, esa vida pertenece a Cristo. Cristo ya lo compró materialmente con su sangre preciosa. Entonces todos son llamados a servirle, y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que han respondido a esa demanda. Sin embargo, no todos reconocen los derechos de Dios. El ejemplo, ¿no?, del que dice que yo hago, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Entonces, por eso dice, sin embargo, no todos reconocen los derechos de Dios. En la parábola se presenta como sus siervos a los que profesan haber aceptado el servicio de Cristo. Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir a Dios, servir, dándole a conocer el mensaje de salvación a los otros, ¿no? Nuestro Señor enseña que el verdadero objetivo de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón, la cadena que nos une a Dios y a nuestros semejantes. El servicio es interesante, ¿eh? Entonces nuestra vida es servir. Ese es el propósito de nuestra vida. No yo, sino a otros, ¿no? Por eso dice, Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que pueden usar para dar a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el gran plan eterno del cielo. Cada uno tenemos nuestro lugar en el gran plan de Dios. Así que por más que seamos de repente ancianitos, de repente no sabemos leer porque no hemos tenido oportunidad de ir al colegio o a la universidad, todos, absolutamente todos tenemos, dice la pluma inspirada, un lugar en el gran plan eterno de Dios. Así que nunca nos consideremos menos que otros. Para Dios nos puede usar si le pedimos de todo corazón conforme a su voluntad. Nunca nos sintamos menos, porque hemos sido comprados a gran precio, ¿ya? Nunca nos sintamos, todos somos iguales, con diferentes capacidades, pero esas diferentes capacidades no nos hace menos a uno que otro, que de repente pueda tener estudios universitarios. No, todos somos iguales ante Dios. Es interesante. Los dones del Espíritu Santo. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. A este es dada por el Espíritu, algunos, palabra de sabiduría, acá es la repartición de los dones, interesante, ¿eh? A otros, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu Santo. A otros, dones de sanidades, por el mismo Espíritu Santo. A otros, operaciones de milagros, y a otros, don de profecía, y a otros, discernimiento de espíritu, y a otro, género de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno, y es el mismo Espíritu Santo repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu Santo a cada siervo del Maestro. Es interesante. ¿Se dan cuenta? De repente, a mí me gusta la música, tocar guitarra. No quiere decir que todos tienen que saber guitarra. Dios me ha dado, el Espíritu Santo me ha dado un talento. Me ha dado, gracias a Dios, me siento contento que me ha dado varios talentos que me siento muy contento
de aquello, ¿no? Y si uno se entrega a Dios, te va señalando, te va ayudando, ¿no? Pero todos tenemos talentos, como dicen todos. En lo mínimo que uno puede tener un hijo de Dios es uno, pero ya otros 2, otros 5, otros 10 quizás. Es que, por ejemplo, un pionero adventista, creo que sabía no sé cuántos idiomas, más de 10 idiomas. El pionero adventista John David Andrews se sabía todo el Nuevo Testamento al pie de la letra y los capítulos, trozos más importantes del Antiguo Testamento. Se tenía una capacidad de retención, pero no todos tenemos esos dones. Pero todos tenemos, de repente la persona más humilde, de repente no sabe leer y escribir, pero tiene de repente el don de visitar, de dar palabras de aliento a una persona que necesita, ¿no? Y así, múltiples. Pero todo es dado por uno solo, por la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Ya? Y dice que Él reparte como Él quiere, no caprichosamente, sino el Espíritu Santo conoce, porque es nuestro creador, por supuesto, conoce las intenciones del corazón, conoce en qué podemos apuntar mejor. Entonces, donde apuntamos mejor es el talento o el don que Dios nos da para poder sentirnos a gusto, conforme y agradecidos con Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan, no? Dice el apóstol Juan: recibid el Espíritu Santo, ¿no? Ahí Cristo todavía, cuando dijo sopló el Espíritu Santo, Cristo todavía no había muerto. Eso lo dijo prácticamente en la última cena. Dice así: otra vez digo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud hasta después de su ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu Santo hasta que mediante la fe y la oración los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. ¿Se recuerdan el Pentecostés? Que como apariencia de lengua de fuego fue repartido a cada uno, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, la gracia. Y el Espíritu Santo reparte particularmente a cada uno como quiere. Los dones ya son nuestros en Cristo Jesús, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Esos son los dones espirituales, el don del Espíritu Santo. ¿Acaso ustedes creen que en la dispensación cristiana el Espíritu Santo solamente fue para los discípulos que ya murieron hace 1900 años? No, para toda la época. Por eso, ¿qué dice? Partiendo lejos, ¿qué cosa? Dio dones a cada uno. Y después, regresando, está hablando de su segunda venida. O sea, está hablando para todo el periodo de la dispensación cristiana, de los 2000 años de historia de la iglesia cristiana. Entonces, esos dones también es para nosotros. Y se promete, y se da una promesa mayor. Si no recibimos ahora la lluvia temprana, si no nos preparamos mediante la lluvia temprana, no recibiremos la lluvia tardía. La lluvia tardía es el derramamiento tremendo del Espíritu Santo. Se va a repetir la historia del Pentecostés. Entonces, ¿para qué? Para dar la última advertencia de Dios a este mundo, para que Cristo venga. Es interesante. Entonces,
Este tema justamente quise compartir con ustedes para saber de que el tema del discurso de la parábola de los talentos es también parte de la preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Ya? O sea, todo está encadenado en uno solo. El discurso de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, a la pregunta de los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Esto también está dentro de toda la respuesta, la gama de respuestas que Cristo dio a los curiosos de sus discípulos. Que nosotros también somos curiosos, nosotros queremos saber cuándo ha de venir, pero no lo vamos a saber. Pero entonces tenemos que tener el deber diario de hacer uso de los dones que Dios nos ha dado para el servicio de su iglesia, de proclamar al mundo su mensaje de su pronto advenimiento. ¿Se dan cuenta de esa relación que hay? Tenemos esa responsabilidad entonces ante Dios. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Esperemos que este tema haya quedado claro. Querido Padre Eterno, gracias Señor por esta enseñanza que nos has dado y por hacernos comprender la responsabilidad que tenemos ante ti. Ayúdanos, Señor, a poder desarrollar lo que nos has dado y con todo corazón, con todo agradecimiento, porque todo lo que diste por nosotros en la cruz, Señor, nunca alcanzaremos, Señor, de agradecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a corresponder a lo que has hecho en la cruz, Señor, comprándonos con tu sangre preciosa. Te rogamos todos estos favores, Señor, en el nombre bendito, precioso de Jesús. Amén.